Le voy a pedir que abra su Biblia en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer principalmente el verso 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice así en el nombre del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Mire qué maravillosa la palabra del Señor. Quiero darle un poco de el contexto de esta palabra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pablo era, ¿cierto?, un apóstol muy usado por el Señor, el apóstol Pablo. Y sabemos, ¿cierto?, que él también perseguía a los cristianos en el comienzo de la iglesia. Y gracias a Dios, ¿cierto?, se convierte, tiene una experiencia sobrenatural con Jesús. Y eso hace que su vida cambie en 180 grados. Entonces se convierte desde un perseguidor de la primera iglesia primitiva a ser una de las personas más influyentes del Nuevo Testamento y una de las personas más influyentes para nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, Pablo escribe esto desde una cárcel, ¿cierto? Porque estaba preso, y Pablo anima a Timoteo, que era su hijo espiritual, como seguramente cada uno pueda tener alguna relación con una persona, con un mentor, ¿cierto? Principalmente ojalá sea el pastor. Entonces él es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Por eso le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, o sea, por las manos de Pablo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esto es importantísimo. Y esto es para nosotros también a día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. Y en esto se basa nuestro evangelio. Si nosotros, mi querido hermano, simplemente vivimos una religión, si cada uno de nosotros vive una religión en la semana, simplemente creyendo al Señor, simplemente creyendo que hay un Dios que me ayuda, pero no voy en busca de avivar ese fuego, en busca de los dones del Espíritu Santo, en busca de los frutos del Espíritu, mi vida cristiana va a ser una vida mediocre. Así se lo digo. Si nosotros no tenemos estos regalos, este regalo que se nos dio por gracia, que son los dones, porque sabemos que los dones van a ser retirados una vez que vayamos al cielo. Pero el Señor, por su misericordia, entrega dones a la iglesia. ¿Y para qué nos entrega los dones?, se preguntará usted. Para la edificación de la iglesia, para que cada uno de nosotros pueda ser edificado, para que usted también, con su conocimiento que tiene en Cristo Jesús, le pueda hablar al hermano del lado y decirle, oiga, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo no está bien. Pero siempre, como nos enseña nuestro pastor, ¿cierto?, poner y tener siempre en nuestra mente que cuando nosotros exhortamos a otra persona, cuando nosotros queremos darle un consejo a otra persona, debemos hacerlo en amor, sin herir a la otra persona y buscando siempre estar abajo del otro, es decir, considerar a los demás como superiores a mí. Eso, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de no creernos mayor o no tener mayor concepto de sí del que debemos de nosotros mismos, y miramos a los demás como superiores a nosotros mismos, el Señor nos usa con gracia, el Señor nos usa con poder. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a obrar en cada uno de nosotros. Y ahí es donde podemos decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Qué importante es el dominio propio en este tiempo, cuando nadie, ¿cierto?, cuando nadie quiere abstenerse de nada del mundo, incluso en la iglesia, pero lo vamos a ir ver más adelantito.
Entonces, vuelvo nuevamente el contexto. Pablo escribe desde una cárcel, ¿cierto?, animando a Timoteo. Y hay muchos teólogos que hablan de que Timoteo era una persona muy joven, aproximadamente 25 años, 25 años. Y él, al ser joven y verse reflejado en los demás ancianos de la iglesia, él quizás se sentía un poco menos. Por eso Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero en otra versión nos habla de valentía también. El Señor nos ha dado un espíritu de valentía, porque su palabra también dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, ¿cierto? Más adelante también vamos a hablar de Josué. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces el Señor nos llama a eso, a ser valientes en el Señor. Entonces, como título a este tema, le puse yo: aviva el fuego del don de Dios. Ese es el llamado para cada uno de nosotros en esta mañana. Que usted, si el Señor ha depositado ese fuego que es el Espíritu Santo, o algún don que está ahí medio durmiendo, que también lo pueda experimentar en la tierra, porque los dones son para trabajarlos en la tierra. Amén. Entonces quiero que, para empezar a ver lo que es el mandato del Señor, quiero que vayamos a Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, amén, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es un tremendo versículo y lo vamos a leer de nuevo. Primero es como una lista, ¿cierto? Lo primero es: en lo que requiere diligencia, en el Señor, no perezosos. O sea, si antes éramos un poco flojos, si antes nos daba un poco de flojera, ahora no. Ahora en el Señor no podemos ser perezosos. ¿Qué dice más adelante? Fervientes en espíritu. Y esta es la palabra clave, que va de la mano también con avivar el fuego. Entonces dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y qué es ser ferviente? Ser ferviente es ser demasiado, algo que va casi a estallar. Eso es algo ferviente. Hay un fuego en mi corazón por querer hacer las cosas bien. Entonces vaya haciéndose la pregunta también introspectivamente: ¿y si no tengo ese fuego, qué estará pasando? Si no soy ferviente en espíritu, ¿qué estará pasando en mi vida? Sirviendo al Señor. Ahí hay otro mandato. No está hablando y diciendo: si tú quieres, puedes alabar al Señor. Si tú quieres, puedes servir. Lo que está diciendo es una lista. Es lo que se requiere diligencia, dice. O sea, ser disciplinado. Primero, no perezosos. Luego, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor a día de hoy? Sirviendo principalmente en la iglesia, ¿cierto? Ayudando a otras personas que les cuesta más. Apoyando a los hermanos. Quizás con un mensaje usted puede hacer la gran diferencia con un hermano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Preocupándonos los unos de los otros. Así lo hacía la iglesia primitiva. Luego dice: gozosos en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Jesucristo va a venir un día y va a tomar a su iglesia y la va a llevar, y con Él vamos a reinar por la eternidad, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Hay una canción que cantamos nosotros que dice: mi esperanza viva está. La esperanza es Jesús, ¿cierto? En que Él va a volver y nos llevará juntamente con Él a los lugares celestiales. Amén. Luego, ¿qué dice? Sufridos en la tribulación.
Y doy gracias al Señor porque no tenemos una tribulación física que nos persiguen, ¿cierto? Porque algunos de nosotros, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, ¿cuántos cristianos negarían al Señor? ¿Cuántos de nosotros quizás dejaríamos de servir al Señor si hubiera una tribulación? Póngase a pensar en esta mañana. ¿Realmente soy ferviente en el Espíritu? ¿Realmente sirvo en la iglesia? No de si soy útil o no, me refiero a si estoy haciendo algo por el Señor. ¿Estoy realmente ayudando a los hermanos cuando hay algún encuentro? ¿Estoy preguntando, hermano, qué necesita? ¿Estoy ayudando quizás incluso a hacer el aseo? ¿A ofrecerme de portero a las cosas cotidianas que podemos hacer en la iglesia? ¿Estoy haciendo eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Y luego dice, constantes en la oración. Si la iglesia mundialmente fuera constante en oración, mi querido hermano, estaríamos llenos de milagros, de prodigios, de señales. Si hubiera una iglesia santa, como nos decía la pastora, me parece que fue el domingo pasado, si el Señor se derramara sobre este lugar, ¿cuántos de nosotros caeríamos muertos? Porque la iglesia a veces no está en santidad. La iglesia muchas veces está, digámoslo así, de alguna forma, no está caminando en las cosas del Señor firme. Como dice acá su palabra, fervientes en espíritu. Luego dice en el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Estamos haciendo eso? O como dice en Santiago, cuando viene un hermano que tiene necesidad, yo le digo que el Señor te bendiga. Y no le doy un pan, no le doy comida, no le ofrendo algo a ese hermano que está pasando necesidad. ¿Lo estamos haciendo como iglesia? En este caso yo creo que sí. Como iglesia nos damos el tiempo, al menos de una vez al mes me parece, hacemos la ofrenda del kilo. Pero preocuparse más allá, más aún, comprometerse más con el Señor. Eso es lo que el Señor está buscando a día de hoy, porque los obreros son pocos. Luego dice el final, practicando la hospitalidad. ¿Soy hospedador con la gente? ¿Soy una persona que es gozosa de invitar a la gente a la casa y les sirvo? A los mismos hermanos acá cuando estamos en una convivencia, ¿cierto? En un compartir atrás. ¿Soy de esa forma hospitalaria, de recibir, de dar, de servir a la otra persona? ¿Tenemos ese espíritu? Entonces cada una de estas cosas, mi querido hermano, que aparecen aquí en Romanos, deberían estar en nosotros no como una elección, sino como un mandato. Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, y enumera la lista. ¿Lo estamos haciendo? No me responda, pero piénselo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos fervientes en espíritu? ¿Somos personas que son disciplinadas? Yo creo que muchas veces la iglesia en general no lo es, mi querido hermano. Y el Señor muchas veces tiene que dejar de colocar su mano sobre milagros, señales y prodigios, porque no todos estamos en un mismo espíritu. Si cada uno de nosotros tuviera esto en su mente, en la mente de Cristo, ¿cierto? Que es el servir, que es entregarse por el otro, que es amar a la otra persona, la iglesia sería otra cosa. Y le insisto, mi querido hermano, no hablo solamente de esta iglesia, que somos privilegiados de tener esta iglesia, y gracias al Señor vemos señales, vemos prodigios y vemos milagros. Pero en la iglesia en general no es muy común eso. La iglesia en general está acostumbrada a una religión, a una costumbre de estar todos los domingos. Y mi querido hermano, si no hay nada en la semana, como la semana que pasó recién, y usted es como si nada, preocúpese. Porque si usted no sintió larga la semana quizá, o no echó de menos a sus hermanos, preocúpese. Porque algo está mal dentro de nosotros. Algo no cuadra si nuestra vida espiritual no es de esa forma. Si no anhelamos estar acá, algo pasa en nuestra vida. Y tenemos que despertar de eso para avivar ese fuego. Les voy a pedir ahora
que volvamos a 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Solo esa parte vamos a leer. Y aquí hay algo interesante, mi querido hermano, porque en otras partes de la palabra el profeta dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, y también el Señor nos está diciendo el día de hoy a nosotros: por lo cual te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, no depende del Señor. Si el Señor se derrama, la gloria es de Él, ¿cierto? Si el Señor hace prodigios y señales, la gloria es para Él. Pero si usted, mi querido hermano, no está avivado, no es ferviente en el Espíritu en esta mañana, si cada uno de nosotros no está eso en el corazón, un corazón que arde, un corazón apasionado, que busca que más gente pueda llegar a este lugar, un corazón apasionado que busca la excelencia en el Señor, una persona que busca hacer lo mejor para el Señor. Si no está eso en nuestro corazón, es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar el sacerdocio, sobre todo los hombres, mi querido hermano, sobre todo los hombres. Las mujeres, el Señor es más amoroso con las mujeres a veces, creo yo, personalmente. No quiero decir que eso sale la palabra, pero yo pienso eso. A veces el Señor es más amoroso con la mujer porque la responsabilidad recae sobre el varón. Y si el hombre no ora, esa casa está en tinieblas. Si ese hombre no se está congregando, esa casa está al revés. Si el hombre no busca, si el hombre no se preocupa de su casa, de su primera casa o primera iglesia, como lo he escuchado por ahí, es muy difícil que los hijos que vienen después sean de distintas formas. Si yo como padre soy inconstante, si yo como padre no tengo a Dios en primer lugar, que no me sorprenda después, mi querido hermano, y se lo digo con mucho amor, que no nos sorprenda que nuestros hijos sean igual. Y no nos enojemos con ellos cuando tengan las mismas actitudes que tenemos nosotros. Mi querido hermano, tenemos que tener, sobre todo los hombres, nuevamente, la responsabilidad recae sobre nosotros, de que la gloria del Señor esté en nuestra casa, de que la paz del Señor gobierne en la casa, de que muchas veces ese carácter que tenemos nosotros como hombres sea calmado, sea una persona paciente. Mi querido hermano, ¿qué dice la palabra respecto a cómo debe tratar el varón a su esposa? El Señor dice: como Cristo amó a la iglesia. Veo caras de asustados. No se asuste. No se asuste, que el Señor le ama. El día de hoy le quiero decir que el Señor quiere que usted avive ese fuego. El Señor quiere en esta mañana que usted tome el sacerdocio en su casa. Que la esposa, cuando tenga alguna dificultad, vaya a usted primeramente y usted ore por ella, imponga las manos sobre su esposa, y si esa persona o si su esposa tiene alguna dolencia, el Señor la va a sanar. Y créalo con fe, porque ese es el evangelio que deberíamos vivir cada uno de nosotros. Y le insisto, si no estamos viviendo eso, no sé para dónde vamos. Amén. Entonces lo interesante, lo vuelvo a repetir, el Señor no dice: yo voy a avivar tu fuego, el Espíritu Santo va a avivar el fuego. No, mi querido hermano, el Espíritu Santo está como nuestro ayudador, pero si nosotros no movemos ni un dedo en orar, en buscar, difícilmente esa llama va a encender, difícilmente esa pasión por el Señor va a estar en mi corazón. Y yo entiendo que muchos de nosotros podemos fallar como humanos. Hay días que sí estamos súper bien con el Señor, otros que estamos mal. Pero debemos dejar ese fruto, debemos empezar a ser constantes, como dice su palabra, de gloria en gloria, ¿cierto? De victoria en victoria. Así nos quiere ver el Señor, porque Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Luego la segunda parte del versículo dice: no simplemente avivar el fuego,
sino que dice avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. El don de Dios. ¿Cuál es el don que el Señor ha puesto en sus manos? ¿Cuál es el don que está medio dormido, que todavía no sé para qué me quiere el Señor? Cada uno de nosotros debería tener un propósito. Es importante que un hombre sobre todo tenga propósitos. ¿Qué me gustaría a futuro? ¿Cómo me gustaría que fueran mis hijos? Y primero, ¿cómo me gustaría ser yo primeramente? ¿Quién en esta mañana le gustaría ser ferviente en el Espíritu? Que levante su mano. Si alguien quiere ser ferviente, esta palabra es para ti. El Señor nos está llamando a ser fervientes y a avivar ese don. Y los dones pueden ser muchos. Está la palabra, el enseñar, el poder exhortar, el poder aconsejar a otro hermano en el amor de Dios, como lo decíamos delante. En la iglesia también se necesita gente en la portería. Que ese abrazo para las personas que llegan sea un abrazo no fingido. Que el amor entre cada uno de nosotros no sea un amor fingido, dice la palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces cada uno de nosotros, mi querido hermano, debería tener un don. Algo con qué aportar a la iglesia. Algo con qué estimularse los unos a los otros. Eso es lo que busca el Señor. Evangelizar también. Cada uno de nosotros está llamado a evangelizar. El Señor dice en su palabra que se nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso no es otra cosa que evangelizar. Usted le puede hablar a otra persona de Dios y el Señor le puede usar grandemente con ese don. Quiero que ahora vayamos nuevamente a Romanos 12. Romanos 12 vamos a leer desde el verso 1. Dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. No nos conformemos a este siglo. Atento acá. No nos conformemos a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi querido hermano, si en esta mañana nuestra mente está pensando en lo que voy a hacer mañana o en lo que voy a hacer después del culto, renovemos nuestra mente. El Señor quiere que en esta mañana usted le pueda escuchar a Él, que la palabra que se está impartiendo pueda dar vida en su corazón y que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? Lo habíamos hablado hace unas semanas atrás. Es ir en contra de la corriente. ¿Usted ha visto cuando los salmones van en contra de la corriente nadando, saltando los saltos, ¿cierto?, de los ríos, la corriente? Así debería ser cada uno de nosotros. Si el mundo dice que voy para allá, nosotros vamos para acá. No adecuarse a este mundo, porque las cosas de este mundo no van en busca de agradar al Señor. Y sobre todo a los jóvenes que estamos aquí, me incluyo. No, los jóvenes que están acá, no se conformen a este siglo, no se conformen a las modas, ya lo habíamos hablado. No se conformen a hacer las cosas que la gente de afuera hace, porque la gente de afuera por ignorancia lo hace. No nos conformemos a usar las mismas plataformas que usan la gente de afuera. A veces mucho TikTok, a veces mucho Instagram no hace bien. Le hago una invitación a los jóvenes que vayan ahí a su perfil y pongan tu actividad y vean cuánto tiempo pierden en las redes sociales. Yo creo que muchos se asombrarían cuánto tiempo perdemos en las redes sociales. Entonces, cuando el Señor quiere traer su palabra a nuestra vida, nuestra cabeza está tan llena de cosas
que es imposible renovar la mente. Cuando el Señor quiere hacer algo en ti, en tu vida, va a buscar sacar cosas. Te va a empezar a molestar el estar mucho rato en el celular. Y si no te molesta a ti, el Señor va a usar a tu esposa. La esposa a veces dice, oye, ya, cuidado con eso, has orado, cuando debería ser al revés, ¿cierto? Por eso le digo lo importante de que los varones tomemos el sacerdocio en serio, porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por nuestra familia. Y el sembrar, mi querido hermano, siembre bien hoy para cosechar buenos hijos mañana, para cosechar buenos frutos el día de mañana. Entonces, Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero si en nuestra cabeza está lo que voy a comer después, si en mi cabeza está si voy a ir a la playa o no en la tarde, si en mi cabeza está el qué tengo que hacer mañana, si mi cabeza está larga la prédica. Mi querido hermano, transforme su mente. No deje que las cosas, las saetas del diablo vengan a su mente. Acuérdese lo que hablamos hace un tiempo atrás con la pastora también. Ponga el escudo de la fe ahí. Si llegan pensamientos que no vienen de usted, ponga el escudo. No se desconcentre cuando el Señor está hablando a su vida. Entonces, cuando el Señor quiere poner una palabra en nosotros, muchas veces no puede hacerlo porque estamos llenos de otras cosas. Y no hablo solamente del trabajo. Trabajar es algo que el Señor nos ha dicho que tenemos que trabajar para sustentar nuestra familia. Pero perdemos tiempo en otras cosas que para nada es provechoso. Y usted sabe de qué cosas estoy hablando, ¿no? No hay para qué dar ejemplos. Cada uno sabrá en su vida. Luego ahora quiero que, luego de leer Romanos, y que ya vimos que no tenemos que conformarnos a este siglo para poder avivar ese fuego, quiero que vayamos a Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. Jesús está entregando una parábola y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Y qué dice ahora? Todo lo contrario que el apóstol Pablo nos decía adelante. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Imagínense qué claro es Jesús. Solo con la lectura de esto nosotros nos podríamos quedar y poder hacer una prédica solo de esto. Hacer un tema solo de esto, de lo que Jesús está hablando. Pero yo quiero sacar solo una parte, que es dónde está nuestro corazón. Mi querido hermano, si usted está con dudas en esta mañana, si ese fuego del don de Dios no está encendido en su corazón, si usted tiene esas dudas ahí, porque cada uno de nosotros tiene que introspectivamente pensar, ¿dónde estoy poniendo mis tesoros? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está en el Señor? ¿Está en buscar más del Señor? ¿O está en hacerle una ampliación a mi casa? ¿O está en buscar un mejor trabajo, más horas, para tener más dinero? Que insisto, no está mal, no está mal. Pero el punto es, ¿dónde tengo mi corazón? Y si trabajo todo el día y no le dedico tiempo al Señor, ¿qué pasará con mi vida? ¿Dónde estoy dando frutos? Si estoy todo el día en el trabajo, con mi mente en el trabajo, llego cansado a la casa y ya, buenas noches. ¿Estará el Señor en mi corazón de esa forma? Piénselo. Entonces, ¿qué dice Dios de una persona
que busca llenar los graneros. Y no lo vea solamente de una persona de campo que está llenando sus graneros. Piensa en una persona que trabaja, que ni siquiera el día domingo puede ir a la iglesia, que ni siquiera puede ir a una actividad una vez al mes de la iglesia, porque trabaja. ¿Qué pasará? ¿Qué estará en el corazón de esa persona? Y no estoy haciendo una acusación, estoy diciendo cada uno de nosotros tiene que mirar el corazón y preguntarse, Señor, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Si ni siquiera muchas personas dejan el día domingo para poder venir y congregarse, ¿qué estará pasando en ese corazón? Un verdadero seguidor de Jesús no se deja guiar por los afanes de la vida. Un verdadero discípulo de Jesús deja incluso la familia en segundo lugar para poner a Dios primero. ¿Estoy haciendo eso como iglesia? ¿Estaremos haciendo eso cada uno de nosotros? Le voy a leer otra parte de la palabra que está en Hechos 20 y no lo busquen, se lo voy a leer yo. Hechos 20, 22 dice, el apóstol Pablo está hablando. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y estas prisiones y tribulaciones que sufría el apóstol Pablo no eran porque andaba tirando piedras en la calle, no era porque se peleó con un carabinero, no era porque andaba protestando en la calle, no es por eso que tiene prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo estaba preso por predicar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros a día de hoy pueda tener esta palabra maravillosa, así de fácil, simplemente abriéndola. Las personas de la iglesia primitiva dieron su vida para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Y el mismo Espíritu que estaba en esas personas es el Espíritu Santo que está hoy en nosotros. Y por eso el Espíritu Santo nos llama a ir por más. Pero si cada uno de nosotros no busca avivar ese fuego, difícilmente lo vamos a conseguir. El verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Esto es el apóstol Pablo hablando. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el pensamiento de Pablo. Muchos lo encontrarán radical, muchos lo encontrarán que es demasiado extremista. No, si el Señor me ama, el Señor me entiende. El Señor entiende los pecados. He escuchado muchas personas hablar de esa forma. Y a veces uno, en la ignorancia, incluso yo, mi querido hermano, una vez dije eso, el Señor entiende. No, el Señor no entiende. A día de hoy yo lo entiendo a día de hoy. El Señor no va a entender su pecado. El Señor quiere que usted se aparte. El Señor quiere que usted viva en santidad. El Señor quiere, sobre todo a los hombres, que si va por la calle, mire a su esposa y no mire para otro lado. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos radicales, que si realmente somos discípulos del Señor, tomemos ese arado y no miremos hacia atrás. Que si el Señor en esta mañana nos dice, aviva el fuego del don de Dios, mañana voy a estar practicando para avivar ese fuego. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Entonces, este pensamiento que tenía Pablo es el que debería estar en nosotros. Yo sé que es una vara alta, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros debería tener al menos un pensamiento cercano. ¿Cuál sería un pensamiento cercano a esto? Porque nosotros no vamos a dar la vida a menos que venga una persecución. Pero nosotros deberíamos dar nuestra vida primeramente sacrificando muchas veces un paseo por estar en la presencia del Señor. Sacrificar un pololito de 40,000 pesos del día domingo por estar acá con el Señor.
Y muchas veces el Señor recompensa eso. Pero claro, si nuestro corazón no está en la recompensa también. Entonces ese es el pensamiento que cada uno de nosotros debería tener en esta mañana, para poder avivar ese fuego, para poder avivar eso que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Y ahora rápidamente quiero ir y ponerle unos ejemplos que avivaron, ejemplos de personas que no se quedaron en la conformidad, sino que fueron en busca de algo mayor. El primero es Timoteo, y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, y el apóstol Pablo le estaba hablando, para darle un poco de contexto, a Timoteo. Pablo le estaba hablando a Timoteo de que en los últimos tiempos iban a haber este tipo de personas. Y justamente Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo porque Pablo estaba pronto a ser sacrificado, a ser muerto por la palabra del Señor, y Timoteo iba a quedar solo. Entonces el apóstol Pablo le da una seguidilla de instrucciones para que cuando el apóstol Pablo no esté, Timoteo sepa qué es lo que tiene que hacer. Leemos entonces, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo primero. ¿Y por qué habrá tiempos peligrosos para la iglesia? Y aquí enumera Pablo y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Quiero detenerme aquí. Amadores de los deleites más que de Dios. Esto es lo que vemos hoy en día en la iglesia. Vemos personas que no están comprometidas. En la iglesia en general vemos gente que no está comprometida con el Señor. Vemos gente que sigue una religión, que sigue marcando el paso que muchas veces marcaron sus padres, que siguen los mismos frutos y no quieren cambiar para tener una vida radical con el Señor. Si el Señor hablara en esta mañana y dijera, ¿cuántos quieren colocarse en esa brecha y decir, Señor, yo quiero ser radical, quiero seguir tu palabra como es, quiero ser un hijo que te honre con mis frutos? Seríamos, los quiero incluir, muy pocos, porque la iglesia universal no está buscando eso. La iglesia universal predica, tú puedes. La iglesia universal está predicando, tú eres tu administrador, tú eres lo más grande. Eso es lo que predica el humanismo a día de hoy. Y eso también ha infectado las iglesias. Incluso la música. Muchas veces los movimientos hablan más de nuestra propia experiencia personal más que la de Dios. Hay muy pocas canciones, mi querido hermano, y a mí me da mucha pena. Me da mucha pena ver que muchas canciones enfatizan todo el centro en la experiencia personal, en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y luego venimos y cantamos estas canciones en las iglesias. Y yo pienso y digo, ¿dónde está el Señor ahí? ¿Dónde está Jesús como el centro de la alabanza? ¿Dónde está Jesús en el centro de la gloria y la honra? Donde Jesús fue puesto por el mismo Dios, por el Padre. De las iglesias se ha sacado el nombre de Jesús. De la iglesia se ha sacado el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero daña. El verdadero evangelio confronta, como el Señor lo está haciendo en esta mañana también. El verdadero evangelio confronta y va de frente, porque la palabra reprende, exhorta, redarguye y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso cuando leemos esta palabra
No podemos volver a ser los mismos. Si usted lee la palabra en la semana, mi querido hermano, créame que no va a ser el mismo. Dese el tiempo de, aunque sean 15 minutos, 20 minutos. Todos podemos tener esos 20 minutos. Dese el tiempo de leer la palabra, incluso en el celular. Incluso en el celular lo puede hacer. Pero dese el tiempo y va a ver que su vida es transformada. ¿Por qué? Porque la palabra que está aquí es la palabra de Dios. Es lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso dice, su palabra no vuelve vacía. Su palabra siempre va a traer un fruto de arrepentimiento. Y si soy confrontado con la palabra, mi querido hermano, si somos confrontados con la palabra, seamos humildes en aceptar que muchas veces no damos el ancho. Cada uno de nosotros, yo me incluyo, no damos el ancho. Porque el Señor está diciendo que 2 más 2 son 4. Y nosotros muchas veces ni siquiera llegamos al 3. Eso es lo que pasa en las iglesias. Y eso ha pasado porque hemos sacado del primer lugar a Jesucristo. Hemos quitado el evangelio verdadero porque confronta, porque hace enojar, porque a nadie le gusta ser confrontado. Pero no sigamos eso que sigue el mundo. No nos conformemos a este siglo. Busquemos avivar ese fuego que está en nosotros, esa pasión que yo estoy seguro que en cada uno de nosotros está. Cada uno de nosotros, cuando aceptó al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo fue depositado en su vida. Eso es lo que le quiero entregar en esta mañana. Es importante que ese fuego, ese Espíritu Santo que está dentro de usted, salga para que contagie a otros y pueda ser un embajador verdadero de Cristo. Pablo también fue otro personaje que fue en busca de avivar a otros. No estoy hablando simplemente con la palabra avivamiento, sino que va más allá. Pablo no habló de avivamiento quizás, pero sí habló de hacer las cosas correctas para alcanzar a más gente. Y eso también es avivamiento. Esteban, qué tremendo hombre de Dios Esteban. Solo quiero leer una parte de la pequeña historia que habla la Biblia de Esteban. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían los fariseos y la gente que lo juzgaba a Esteban. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él era un avivador. Quiso cambiar el curso de lo que estaba siguiendo su generación en ese tiempo. Y eso le costó la vida. Lo mismo con Pablo, lo hablamos delantito. Pablo también entregó su vida por confrontar lo que era verdadero. Josué fue otro avivador. ¿Por qué? Porque él dijo en un momento, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una persona valiente, es una persona decidida por Cristo. Y el Señor, antes de comenzar su ministerio, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y a través de la historia podemos ver que Josué lo cumplió. Luego ahora quiero hablar solamente de 3 puntitos que son el peligro de apagar ese fuego. Y quiero dar ejemplos muy cortos de quiénes fueron esas personas que tenían un fuego, que fueron usados por el Señor, pero se apartaron. El primero que anoté acá fue Sansón. ¿Conoce la historia de Sansón? No la vamos a buscar. Pero dice la palabra incluso que cuando él estaba yendo por otro camino que no era el del Señor, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se apartó de él y Sansón no se dio cuenta. Imagínese. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta cuando nos apagamos? ¿Cuántas personas de la iglesia muchas veces creen que viven y no viven y están muertos? Siguen una religión, que el Espíritu Santo no está vigente, que los dones
no están vigentes, que los dones ya cesaron, creen que viven y mueren, creen que están vivos y están muertos, no conocen el verdadero evangelio. Mi querido hermano, nosotros debemos ser una iglesia que crea en los dones del Espíritu Santo, que crea que el Espíritu Santo a día de hoy hace la obra y que la gloria es para Jesús, no para mí, no para exaltarme cada uno de nosotros, no para que nos exaltemos. Porque cuando el Señor nos usa, debemos ser más humildes. Una persona que no fue humilde e intentó hacer más cosas de lo que se le pidió fue Saúl también. Saúl fue el primer rey de Israel y el Señor lo escogió a él para ser el rey, pero él se apartó. ¿Por qué? Porque pensó que las cosas que hacía él eran mejor que las que el profeta les había enviado a hacer. Mi querido hermano, si a nosotros se nos da una orden, ya sea del Señor, ya sea de un líder, solo hagámoslo. Por algo el Señor está usando a esa persona para darnos una instrucción a nosotros. Porque si no, también podemos caer en la desobediencia. Demas abandonó a Pablo por amor al mundo. Eso está en 2 de Timoteo 4:10. El joven rico perdió la oportunidad de ser un discípulo de Dios. El joven rico cumplió toda la escritura, cumplió toda la ley. Eso es lo que decía desde pequeño. Como nosotros, yo me incluyo aquí y me veo muy reflejado porque desde pequeño me enseñaron la palabra del Señor. Pero si te digo a ti, sobre todo joven, el día de hoy, si tú no tienes un encuentro personal con el Señor, la salvación no es heredable. La salvación no viene por ser hijo de padres cristianos que se criaron en el Evangelio. Tienen que tener un encuentro personal. Tienen que vivir la vida de la forma correcta como Dios la quiere. Tenemos que cada uno de nosotros seguir los mandatos del Señor. Y ahora, para finalizar, quiero dejarle un consejo. ¿Cómo avivar el fuego a día de hoy? ¿Cómo avivamos ese fuego? Y las primeras frases que voy a decir son muy lógicas. Primero, orar. Segundo, leer la palabra del Señor. Ser piadoso. Y que ese fuego que está en nosotros pueda contagiar también a otros. En 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo para cada uno de nosotros el día de hoy también. No apaguemos el espíritu. Todo lo contrario, avivemos esa llama que está en nosotros. Y para finalizar, entonces, le quiero dejar una pregunta. ¿Estás avivado o sientes que a lo mejor ese fuego se está apagando? O a lo mejor ese fuego se apagó. O a lo mejor está recién encendiendo ese fuego, esa hambre por el Señor. Pero lo más importante, mi querido hermano, si el Señor nos ha hablado en esta mañana, lo importante es arrepentirnos. Arrepiéntase. Si el Señor le quiere hablar a su vida, si usted cree que ese fuego del Señor no está en usted, si el Espíritu Santo no está en nosotros, arrepintámonos, porque estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo de que el Señor se glorifique en nuestras vidas, porque Él no ha venido. Y mientras la puerta esté abierta, el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está en la puerta esperando que cada uno de nosotros volvamos, porque Él nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor le ama en esta mañana? El Señor le ama y por eso nos habla, para que cambiemos el transcurso de nuestra vida. Amén. Y quiero que se ponga en pie. Y me gustaría si mi pastora o mi pastor pudiera pasar.